soy Marejo de Quinótico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Contento de platicar contigo. Pues lo primero que quería preguntarte es un poco ir al origen. ¿Cómo te llega este papel y qué tenía que te motivaba a ti a involucrarte en el proyecto? Pues múltiples cosas, ¿eh? No es tan fácil la respuesta porque es multifactorial, digamos, pero lo que diría primero es que hice una serie que produje que se llamaba La Máquina, Sí. o se llama La Máquina, y trabajé con un director con el que encontré una conexión. Además, jugamos con un tono muy difícil, muy riesgoso, y la pasamos muy bien, y quedamos muy complacidos, además muy contentos con lo que hicimos. Y me habló, estaba él detrás de este proyecto, pero además había una compañía que se llama Gaumont que estaba detrás de este proyecto, y yo trabajé muy bien con ellos. Y era con Netflix, con quien tengo una relación también muy cercana, no solo por Narcos, sino por nuestra historia, vamos, ¿no? Venía de estrenar un documental que produje en Netflix, y habíamos tenido una relación muy linda para hablar de un tema que a mí me importa mucho, que es la violencia contra periodistas. Sí, lo vi. En fin, había mucha historia hacia atrás, y cuando me involucro como actor, me importa mucho qué se va a hacer, qué se va a decir, qué herramientas tengo yo para jugar, pero también me preocupa mucho o me importa mucho con quién se va a hacer. Para mí, de hecho, eso es esencial. O sea, quizá ese es como la gran toma de conciencia que los años me han traído, es que no basta que el tema sea interesante, no basta que tu primera lectura de un guión sea linda, hay que ver con quién te vas a echar el viaje, ¿no? Sobre todo porque como actor tú llegas al momento de trabajo y mucho se ha decidido ya. Te subes mucho a una experiencia diseñada por otros, ¿no? Entonces, más vale que con esos otros tengas puntos de encuentro, y sobre todo te conozcas, o por lo menos mucho interés por conocerte. Entonces, bueno, por esas razones le entré. Me invitaron mucho tiempo antes también, me invitaron cuando el guión estaba apenas componiéndose, entonces pude dar mi opinión, pude estar muy presente, y trabajar con un tipo con el que tengo pues eso, como un diálogo muy lindo, muy horizontal, que es Gabriel, que dirige esto. Sí, porque además en los títulos de crédito, además de ser el protagonista, eres productor ejecutivo. ¿Eso qué implica para ti? Es curioso porque yo creo que en cada proyecto deberíamos explicar qué implica, ¿no? Es un crédito que se da por múltiples razones. En mi caso, yo cuando me veas que tengo ese crédito es porque me involucré también en el proceso de gestión y de armado del proyecto, ¿no? Si algo... También, pues es que llevo muchos años actuando, y entonces si de algo me cansé es de llegar a proyectos donde no se protegen ciertas cosas que para mí son importantes, ¿no? En términos de quién es el equipo haciéndolo, de cómo se hace, y creo que puedo también pues aportar mucho con mi experiencia en términos de cómo proteger ciertas cosas que luego en las producciones no se protegen, porque hay que salir adelante, ¿no? Y porque a veces todo se pone en tu contra. A mí me gusta mucho tomar riesgos y que los proyectos tengan los elementos necesarios para que esos riesgos no se tomen de forma tonta, ¿no? También, o sea que para mí es muy importante el proceso creativo y que haya espacio para eso. Para mí es muy importante tener tiempo de cuestionar las cosas, o dar mi opinión cuando todavía puede tener un efecto. Porque muchas veces llegas como actor y dices, oye, pues no debería ser en este cuarto, pero ya está todo aquí, ya no va a cambiar. Y tú tienes que trabajar ahí, ¿no? En cambio, si me involucro antes, generalmente puedo decir ciertas cosas que veo sucediendo, y además ser útil para que otras sucedan, ¿no? Yo siento que no soy el productor que se echa
este proyecto al hombro, ¿no? O sea, Ceniza en la boca, pues sí, soy uno de los productores que más trabajó en esa película, junto con Ina Payán y Valérie Delpierre, pero en esta y en todas las películas, creo que los productores, para lo que realmente están ahí, es para ayudar a que el punto de vista goce de la mayor libertad posible para ejecutar su trabajo y que cuente con las herramientas necesarias y poder alertar a tiempo cuando vendrá un obstáculo para el que hay que estar preparados, ¿no? Eres eso, eres quien tiene que facilitar el trabajo, tanto al punto de vista que, según yo, lo más sano es que siempre lo lleve el director, ¿no? Y luego para que todos los otros integrantes que vienen y se van tengan lo necesario cuando les toca jugar en este juego, ¿no? De eso se trata, producir, y pues a eso es a lo que me meto. Has mencionado Ceniza y a Valérie. Nos contaba Valérie desde Cannes cómo había sido un poco la coproducción de Ceniza como a tres bandas, ¿no? Y cómo habíais encontrado la forma que conversabais, que no se discutía nada, todo se conversaba, y lo bien que había ido todo. Quería preguntarte un poco cómo ves tú el tema de las coproducciones, si hay películas que sin coproducción no podrían salir adelante. Sí, y yo, mira, además, yo vengo de a mí me tocó crecer y como empezar a pensar en producir, pues a principios de los 2000, ¿no? Hace como 24 años fue que empezamos a sentir, y muy pronto a ejecutar, que teníamos una responsabilidad, voy a hablar a título personal, a pesar de que desde el principio fue en asociación con Gael, y así sigue siendo hasta ahora, tenemos una compañía juntos, pero esta cosa de que te están pasando cosas que de pronto podrían ser útiles no solo para ti, sino para otros, ¿no? Hay un nivel de atención, hay una posibilidad de viajar con tu trabajo que de repente viene con eso, con la responsabilidad de, bueno, la siguiente vez ya no te puedes sorprender con esto que viene, la siguiente vez tienes que estar listo. ¿Y por qué si tienes esta posibilidad, pues no comprometerte como actor a ser gestor de los proyectos en los que trabajas o herramienta de los proyectos de otros, ¿no? Entonces, yo crecí, mira, a mí me tocó hacer 3 películas. De las primeras 5 que hice, 3 son coproducciones con España. En una trabajé con Carmen Maura, en otra trabajé con Carra, bueno, en fin. Hice 3 coproducciones con España, era normal, y se filmaron en México. Después hice más coproducciones, otras que se filmaron aquí. Era común que nuestro cine, por lo menos en términos creativos, tuviera un diálogo de ida y vuelta muy constante, ¿no? Y luego eso se empezó a perder. Y casualmente se empezó a perder acompañado de que se empezó a perder también el ir y venir en términos de oferta para el público, ¿no? El cine mexicano se empezó a dejar de promocionar aquí. Antes yo recuerdo, venías siempre a San Sebastián y te pedían que te quedaras a hacer publicidad para el lanzamiento en salas, o de plano nos pedían y veníamos aquí, hacíamos una parada de promoción siempre en España de 3, 4 días, y de repente eso empezó a dejar de pasar, y de repente nuestro trabajo ya no viajaba, y de repente ya no vemos tantas películas españolas en México, y ya nada más vemos las 2 o 3. Sí, pues a la inversa también. Entonces no solo dejamos de coproducir, dejamos de compartir nuestro cine, y yo creo que ese es un error garrafal. Tenemos una herramienta brutal, que es este idioma que hablamos, que compartimos, que no será exactamente igual, pero nos entendemos perfecto,
y no somos además los únicos 2 países que lo hablan, y sí es muy triste que no seamos el mercado común de lo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, dicho todo esto, la película de la que estás hablando, pues trata también de eso, trata de lo que es posible, de lo que estamos haciendo en términos de migración y de ir y venir, pero sobre todo de lo que no estamos haciendo, ¿no? Y de lo que deberíamos poder hacer. Y creo que el cine es un gran ejemplo, en todos sentidos, en las historias que cuenta, pero en el cómo se hace también. Y para nosotros era importante que ese diálogo, ese enriquecimiento que trae la pluralidad y la diversidad cultural de los países que hablamos un mismo idioma, se viera reflejado en el equipo. Hicimos una coproducción entre México y España, pero una producción con creativos y técnicos pues de más de 8 o 9 países que comparten un mismo idioma. Y eso es muy rico y lo podemos hacer, y no lo pueden hacer muchos otros. Si tú hablas inglés, difícilmente puedes hacer eso. Nosotros sí podemos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que hacerlo más. Quería preguntar también por cómo te llevas con toda esta parte. Has estado en Cannes, Alfombras Rojas, has estado nominado con Andor a los Globos y a los Emmy. Una injusticia que no se llevase más. Sí, Andor, caray. También con la máquina. ¿Cómo te llevas con esa parte de la profesión, de los focos, de la promoción, de Alfombras Rojas? Pues mira, decirte que me encanta sería mentir, porque es como subirse a estos juegos que te hacen dar la vuelta y que por un momento te estás riendo, pero luego estás a punto de vomitar, y luego cuando bajas cuesta trabajo volver a sentirte como te sentías antes de subirte, y lleva un tiempo de recuperación, conlleva una resaca ahí implícita, ¿no? Pero te voy a decir que cada vez más entiendo la relevancia que puede tener, ¿no? Para mí, mucho de todo lo que me pasa es lo que me permitió hacer Ceniza en la Boca como la hice. Mucho de lo que me pasa es lo que me permite hacer una película como esta, donde trabajo con un director con el que tengo una confianza y una comunicación, y entonces puedo decir, oigan, pues si me esperan a que me pase esto, esto y esto, y sí me esperan. Y eso tiene que ver también con todo lo que he hecho y con todo lo que me ha pasado y lo que puede significar ese mundo más absurdo del éxito, ¿no? Y digo éxito en el peor sentido de la palabra, ¿no? Porque ¿qué es el éxito? Pues es absurdo, ¿no? Sí, definitivamente no tiene que ver con el escaparate y con ese mundo más vacío, ¿no? Pero sí tiene una utilidad, o sea, no soy tonto, o sea, el que yo sea el director de Ceniza nos ayuda mucho en términos del lugar que consigue, el que tantos medios hablen de la película, en un mercado tan peleado como el de Cannes, pues tiene que ver el que yo la haya dirigido, el poder ser productor y financiero de la película, pues tiene que ver con lo que he hecho antes. Probablemente si solo quisiera hacer películas como Ceniza, pues no podría pagar, no podría ser financiero de ellas. Eso tiene más que ver con la otra parte de mi trabajo. Entonces, para mí es importante recordar que uno es todo, ¿no? O sea, y sobre todo cuando estás en esos eventos, en esos eventos que se trata de tomarse fotos y de decir, ¿no? Hacer entrevistas que duran 2 minutos, en donde no puedes decir nada realmente, nada que te parezca relevante, porque no da tiempo ni de explicarlo. Pues en esos momentos, cuando estás en ese mundo que solo festeja la superficie, hay que recordar que eso también te da mucha libertad para luego tomarte el tiempo, como ahorita, de hacer una entrevista. Pues ¿cuántos minutos tenemos? Pues nos hemos pasado ya de tiempo, pero yo me quedaba aquí más rato. Lo que pasa es que esto no, o sea, cuando hacíamos el tour de Andor, es imposible.
pues en este tiempo ya habría hecho 7 entrevistas. Por lo menos. Entonces, pues, unas cosas por otras, diría yo. Pues nada, muchas gracias, Diego, y Gracias mucha suerte a ti. con el estreno de México 86 y con Ceniza en la boca también. Muchas gracias a ti. Un placer.